Dios nos bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Me contenta y me da gozo poder reunirnos otra vez para que sigamos estudiando la primera lección de este año 2025, uniendo el cielo y la tierra. Primera lección de este año por título, perseguidos, pero no desamparados. La lección el día de hoy, Pablo y Colosas. Día 31 de diciembre, último día del año. Acá en el occidente sabemos que no según la Biblia, ¿okay? Porque la manera de medir los días, las estaciones y los años señalada por Dios estableció un tiempo, un primer mes, y por eso nos los enseñó a través de los judíos. No es que hay que judaizar y hay que decir, no, pero las cosas son como Dios las ordena. Que Dios estableció que el primer mes es el mes de Abib o el mes de Nisan, en el cual se celebra la Pascua, que viene siendo aproximadamente entre marzo y abril de nosotros. Entonces, por ello no nos emociona mucho este fin de año, porque nuestra vida no depende de las circunstancias de lo alrededor de la cultura, sino que depende de la palabra de Dios. Entonces sí, claro que sí, es una oportunidad de festejar en familia, de reunirse en familia, de conversar, de establecer y unificar los lazos familiares, claro que sí, pero no hay mucho que celebrar, porque estos son constructos y ciclos elaborados por el hombre. Dios estableció en la creación, lo vemos el cuarto día de la creación, la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas, para dar guía de los días, los meses, las estaciones y los años. ¿Okay? Y entonces, bueno, Dios mismo estableció el orden, cuál es el primer mes y así sucesivamente. Cerrado el paréntesis, entonces vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es solamente para ti. Te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias te damos porque tenemos la oportunidad nuevamente, oh Dios, de estudiar tu palabra en libertad. Gracias te damos, Señor, porque hay suficientes herramientas para poder fortalecernos en tu palabra, y una de ellas es la lección de la escuela sabática. Señor, el folleto para el estudio de la Biblia en la escuela sabática. Señor, gracias te damos por esta nueva lección, uniendo el cielo y la tierra, en el cual vamos a echar mano de ese poder que tú nos diste para poder vencer, porque el tiempo es corto. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de maldad, de toda maldad, y tómanos como enteramente tuyos, para que tu Santo Espíritu haga con nosotros lo que Él desee. Nos lleve, nos traiga y nos guíe, así como guiaba a Pablo en sus viajes misioneros. La honra y la gloria es solamente para ti. Esto es una oración hecha en el poder y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo y Colosas. Bueno, aunque parezca sorprendente, tiene por título Pablo y Colosas, pero aparentemente Pablo nunca estuvo en Colosas. Envió una carta a una iglesia que había sido establecida ya en Colosas. Es la carta o la epístola que conocemos a los colosenses, pero no fue Pablo el que fundó la iglesia en Colosas. Aparentemente fue Epafras, es el nombre del hermano que aparentemente era el líder de la iglesia en Colosas. Entonces, ¿cómo surge una iglesia en Colosas? Vemos que Pablo sí estuvo bastante tiempo en Éfesos. Vimos ayer que Éfesos era una ciudad principal en la cual los ciudadanos gozaban incluso de un estatus, y es Italia, déjame ver otra vez, Ius Italicum, en el cual se consideraban como ciudadanos romanos las personas nacidas aquí. Entonces tenía un estatus grande. ¿Por qué? Porque era una ciudad que quedaba en un lugar portuario, el cual era una zona de comercio que era prácticamente obligado pasar por allí para ir a Asia. Entonces vimos ayer, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo le evitó que Pablo siguiera predicando en Asia, y por medio de una visión fue llevado a Macedonia, lo cual le pareció bien al Espíritu y llegaron a Macedonia. Al llegar ahí establecieron iglesia. ¿Cuánto tiempo duró Pablo allí? Vamos a leer Hechos capítulo 19. Vamos a leer los versículos 19 y 10, y después vamos a leer
20:31 para que tengamos una idea de cuánto tiempo que estuvo Pablo allí. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces la iglesia en Éfeso duró bastante tiempo. No en vano, la primera iglesia nombrada en el libro Apocalipsis es la iglesia de Éfeso. Y en Hechos capítulo 20, versículo 31, vemos que el Señor nos revela: por lo tanto, velad y acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de menester con lágrimas a cada uno. Entonces vemos que el ministerio en Éfeso fue un ministerio de un mediano plazo, aproximadamente 2 años, Pablo predicando allí. O sea que la iglesia quedó plenamente establecida. Entonces, ¿cuál es el mandato que recibimos cuando llegamos a la iglesia, cuando somos bautizados? Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y finalmente, pero no menos importante, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el poder del Espíritu estaba prometido a la iglesia, por lo cual, en la medida que los hermanos se convirtieron en misioneros, porque la hermana White dice: o somos misioneros o no somos nada. Todo cristiano nace para ser un discípulo, hacedor de discípulos. Entonces vemos que Epafras definitivamente era un discípulo, porque fue usado por Dios para llevar el evangelio a Colosas, y quedó establecida una iglesia allí, a tal punto que tenemos una epístola dirigida a la iglesia de Colosas. Entonces vamos a ver 2 versículos. Bueno, ya vimos el primero, Colosenses 1:7, lo vamos a volverlo a leer: que así lo aprendiste de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces vemos claramente el ministerio de Epafras en Colosas. Después vamos a ver en Colosenses 4:19, que dice así, 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Entonces vemos que esta iglesia fue desarrollada por este hermano, e igualmente creció, porque una iglesia que hace discípulos es una iglesia que está en constante crecimiento. Y vemos que la promesa de Jesús fue, y vemos que los discípulos o los apóstoles imponían las manos y daban el bautismo del Espíritu Santo prometido por Jesús. ¿Prometido dónde? En Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, llevándose a cabo. Aquí vemos el evangelio en pleno cumplimiento. Entonces veamos, Colosas era una ciudad en la cual vivían una buena cantidad de judíos. Se calcula, según los historiadores, unos 10.000. No se tiene mucha información sobre la ciudad, porque actualmente continúan las excavaciones para determinar los descubrimientos sobre esta ciudad. Queda a unos 15 kilómetros de la Odisea. Y de hecho, aquí cuando nosotros leemos en Colosas, se hace una recomendación que la carta sea leída en la iglesia de la Odisea, la epístola a los colosenses, y que también la epístola de la Odisea será leída en la iglesia de Colosas, cosa que lamentablemente no tenemos la carta de la iglesia de la Odisea. Por eso tenemos una recomendación hecha por el testigo fiel y verdadero, el que es y el que ha de ser, de Cristo para la iglesia de la Odisea, que somos usted y yo, en el cumplimiento profético. Pero había una iglesia física en Colosas. Entonces, fíjense, en Colosas, como en todas las regiones, llevar el evangelio no era una tarea sencilla, porque como toda región pagana, había una idolatría grande y había muchos ídolos allí, representados en las monedas que encuñaban, las monedas que hacían intercambio en Colosas, que eran de varias deidades. O sea, que no era fácil llevar el evangelio. Pero es que ¿cuándo ha sido fácil? Es un reto llevar el evangelio de hoy. Tal vez
no hay multitud de dioses visibles, de gente que adore a Diana, adore a Júpiter, adore a Saturno, adore a Zeus, a esos dioses que adoraban los griegos, pero hay multitud de dioses que ya los hemos explorado. Todo aquel que aparte que lo haga usted apartar su mirada de Dios es un ídolo. Entonces, igualmente hoy es dificilísimo llevar a cabo el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada en muchas otras cosas. Y hoy hay un sentimiento generalizado de rechazo al evangelio. Es que siempre va a ser rechazado. Porque si fuera del mundo, el mundo lo amara. Pero como no es del mundo, el mundo lo aborrece. Y todo el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es una realidad, amado. Entonces, bueno, vamos a ver unos versículos claves aquí en cuanto al desarrollo de la iglesia de Colosas, porque hay otro personaje también que conseguimos aquí, que se llama Onésimo, que también estaba aquí en la iglesia de Colosas. Entonces vamos a leer primeramente el capítulo 4, el versículo 9 de la epístola a los Colosenses, dice así: lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces vemos que Pablo envió a los hermanos a afianzar la iglesia en Colosas, y entre ellos envió Onésimo. Pero aquí van a ver por qué envió a Onésimo. Onésimo era un esclavo que se había escapado, era esclavo de Filemón, y Pablo le hace una recomendación en el versículo 15 y 16, porque Filemón tiene un solo capítulo, es una carta, ¿verdad?, a Filemón, y dice: si quizás se apartó de ti por algún tiempo. ¿Ok? Bueno, voy a leer el contexto para que vean. Miren, desde el versículo 10 lo voy a leer. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. O sea, Pablo estando en prisión, Onésimo creyó en el evangelio, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12. Te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Una exhortación que le está haciendo Pablo en amor. Yo quiero retenerlo conmigo, le dice Pablo. Este es el versículo 13. Para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del evangelio. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Versículo 15. Aquí están los versículos que vamos a leer, 15 y 16. Quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces Pablo le hace una exhortación a Filemón, que era parte de la iglesia, como lo vimos aquí en el capítulo 4:9, que le manda en la recomendación que también iba a enviar Onésimo aquí entre las personas que iban con la iglesia. Pero ¿por qué Pablo dice que no quiere hacer nada? Aparte de tener consideración con Filemón, Pablo está cumpliendo, está haciendo lo que decía, lo que él mismo escribió, ¿verdad? Por inspiración del Espíritu, por inspiración divina del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 13, que todo ciudadano, toda persona debe someterse a las autoridades terrenales, porque por Dios han sido instituidas, porque no en vano llevan la espada. ¿La espada en cuál parte de la ley? En la segunda tabla de la ley, para regular las relaciones entre nosotros. Entonces, siendo que Onésimo era un esclavo escapado de Filemón, Pablo tenía el deber de devolverlo. Por eso es que Pablo le explica: me hubiera sido útil retenerlo, pero no quiero hacer nada a tus espaldas y tengo que cumplir la ley. Básicamente eso es lo que está diciendo. Entonces, mis amados, vemos aquí que el evangelio siguió creciendo, porque el que respaldaba el evangelio era el Espíritu Santo y había poder. ¿Y qué se predicaba? La verdad, la palabra del Señor. Aquí no había filosofía, aquí no había chistes, aquí no había situaciones, lo que había era palabra y poder de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios, eso se repite. ¿Okay? Y estamos muy cerca de ello. Vemos que hay un plan mundial de la iglesia que se llama el Plan 770, que tiene por objetivo llevarlos nuevamente a la palabra de Dios, a todos. Aquí estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día, un plan mundial, cosa que va a alcanzar unidad de propósito, que es lo que Dios necesita,
para poder guiar a su pueblo. Ahora, ¿qué nos falta? Estudiar nuevamente, volver a las verdades bíblicas, volver a ser el pueblo del libro, para que el Espíritu Santo pueda tomarnos y utilizarnos con su poder, y los resultados se harán ver por sí solos. No es con guerra, no es con ejército, es con tu espíritu. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esta lección de Pablo y Colosas? Que Pablo formaba discípulos para discipular. ¿Okay? No fue necesario la presencia de Pablo en Colosas para que se estableciera una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque Epafras, una vez convertido, se acordó de su gente y dijo: mi gente debe conocer esto maravilloso que yo he conocido. Porque ¿qué es el Evangelio si no es poder de Dios para salvación? Primeramente al judío y también al griego. Entonces, mi amado, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso es que te digo a ti, sí, a ti, Juan, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Hoy es 31 de diciembre, pero no por eso deja de escuchar la lección y deja de estudiar la Biblia. Lo primero es la relación con Dios, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da este aire que acabamos de respirar. ¿Okay? Entonces, agradezcámosle a Él, dependamos de Él, aprendamos a depender de Él totalmente, no en nuestras fuerzas, porque en nosotros nada tenemos, nada bueno tenemos. Si hay algún don bueno, eso viene de Él. Uno solo bueno hay. Entonces, dependamos de Él para que veamos los resultados que se dieron en Colosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tengo preguntas para hoy. La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo permaneció Pablo en Éfeso? Lo respondiste. De todas maneras te voy a dar la guía. Hechos capítulo 19, versículo 10 y Hechos capítulo 20, versículo 31. Segunda pregunta: ¿qué hizo la mujer samaritana al conocer a Jesús? Vaya a Juan 4 si no tiene la respuesta y haga usted lo mismo. Epafras lo hizo y vemos el resultado. Aquí está la epístola a los Efesios. Tercera pregunta: ¿es fácil llamar el evangelio a una ciudad altamente idólatra y pagana? ¿Es fácil llamar al evangelio a una ciudad tal? ¿Es fácil llevar el evangelio a donde usted vive? ¿Lo aceptan con los brazos abiertos? ¿Le ponen buena o le ponen mala cara? Toca el timbre de las puertas y les abren las puertas, todas las puertas. O sea, sabemos las respuestas. Y ya di la guía anteriormente en la lección. Entonces, mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya. Tómanos, oh Dios, como enteramente tuyos. Que tu Santo Espíritu nos llene completamente, nos tome enteramente para que vayamos a predicar tu evangelio con poder. El mismo poder que tuvo la iglesia primitiva, el mismo poder que permitiste que por medio de la predicación y el testimonio de Pablo, la iglesia creciera donde fuera. En Asia, ahora la vemos en Europa, ahí en Éfeso, creciendo, vemos una iglesia hija allá. En Colosa vemos otra que es la Odisea, y vemos Tesalónica, vemos diferentes iglesias, Galacia. Así que, oh Dios, gracias te damos, oh Padre, porque esto lo dejaste escrito para que nos sirva como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Necesitamos de tu Santo Espíritu, necesitamos que nos tomes a nosotros como enteramente tuyo para que solamente seamos tus manos, tus pies, tu boca y ese ejemplo vivo de que tú andas en el mundo haciendo tu obra. La gloria es tuya. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad e instrúyenos, Señor. Oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, si no has aceptado el Evangelio, el tiempo es muy corto. Maranata, el Señor viene.